Buenos días, nuevamente aquí desde Lima en una edición de Más allá de la región. Esta mañana en Lima nos acompaña el doctor Vincenzo Barba. Vincenzo Barba es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Roma, la Sapienza. Es miembro de la Sociedad de Estudiosos de Derecho Civil y miembro del Instituto de Derecho Iberoamericano. Es director y fundador de revistas en Italia y también en Iberoamérica. Esta mañana vamos a hablar acerca de Italia, un país que queda en el centro del mar Mediterráneo, tiene aproximadamente 60 millones de habitantes y un poco más, y vamos a conocer acerca de cómo funciona su sistema político, su sistema de partido, cómo se gobierna Italia, cómo afrontó la pandemia y otros temas más interesantes que seguramente vamos a comenzar con el doctor Barba. Quiero agradecer también a una firma nacional que se llama La Molina Digital por estas tazas que nos han entregado, a ver si se ve bien, sobre Más Allá, sobre el programa de Más Allá de la Región. Lo pueden encontrar en Facebook, La Molina Digital. Bienvenidos, buenos días desde aquí, desde Lima, a Más Allá de la Región. Buenos días desde Lima. Estamos, como les comenté, en otra edición de Más allá de la región. Estamos esta vez con el doctor Vincenzo Barba desde el lejano país de Italia, un país que ha tenido bastante, digamos, afinidad con Sudamérica, en especial también con Perú. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes allá. Está en Roma, me imagino. ¿Cómo está? Sí, estoy en Roma. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un placer. Muy bien. Lo primero que quiero preguntarle, doctor, es acerca de que nos comente cómo funciona el sistema de gobierno en Italia. Hablamos de un parlamentarismo o tenemos conocimiento que es un parlamentarismo. ¿Usted podría de repente describirnos con mayor detalle cómo funciona el sistema de gobierno en Italia? Muy bien, sí, muchísimas gracias por la pregunta. Y la primera cosa que tenemos que decir que ya el sistema de gobierno que tenemos es un sistema que ha cambiado en 1948 cuando entró en vigor la constitución, la nueva constitución italiana, porque de verdad la constitución es de 1947, pero entra en vigor en 1948. Este es un momento importante porque tenemos un cambio de una monarquía parlamentaria, si bien tanto parlamentaria no era al final, porque ya sabéis que lo que precedió la nueva constitución fueron los años del fascismo, hasta una república parlamentaria. Así que si yo tuviera que describir el sistema de gobierno italiano en pocas palabras, diría sin duda que se trata de una república parlamentaria. Eso determina que hay una separación, según la teoría del francés Montesquieu, de los tres poderes principales: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judiciario. El poder legislativo está en las manos de las Cortes Generales, porque las Cortes Generales están compuestas por dos cámaras, las cámaras de los diputados y el Senado, y ambas son las Cortes Generales. La función, el poder ejecutivo compite al gobierno, y por fin el poder ejecutivo compite a la jurisprudencia, diríamos la magistratura en su conjunto. La situación italiana actual es una situación bastante difícil. No cabe duda de que es una república parlamentaria. Esto significa que los ciudadanos, la única cosa que vamos a elegir son nuestros representantes en las Cortes Generales, o sea, el Congreso de los Diputados y el Senado. Después existe un presidente de la República, y a pesar de que
el capo del Estado, tiene una función más representativa que no concreta, pero tiene una función muy importante porque es él que va, una vez hechas las consultaciones, cuando hay elecciones, nuevas elecciones de las Cortes Generales, a nombrar un candidato al gobierno. Este candidato al gobierno tendrá que presentarse a las Cortes y tendrá que solicitar su confianza y en el caso de que la obtenga, se convierte en el gobierno. Mm, una situación bastante rara es que antes teníamos una distinción muy simple entre los partidos de derecha, los partidos de izquierda y también los partidos de centro. Ahora tenemos que decir, no sé si es bueno o malo y no quiero entrar en el trapo, pero hay un nuevo partido político que en Italia se llama el Cinco Estrella y también fue por un momento liderado por un profesor de Derecho Civil, que es el profesor Giuseppe Conte, que fue primer ministro antes de que el nuevo primer ministro fue nombrado Draghi. Eh, eh, este partido es un partido, básicamente tendríamos que decir, populista. Lo que va a pasar en las próximas elecciones generales no lo sabemos, pero no cabe duda de que la situación que se había planteado hace 5 años, hace 6 años, mostró que había como una alejamiento muy importante entre la política y los ciudadanos. Y eso de ello surgió y tomó mucho protagonismo, cobró mucho protagonismo los partidos populistas. Y a mi parecer también los partidos de derecha. Y sobre todo los partidos de extrema derecha. En toda Europa creo que podemos constatar que en las últimas elecciones, en las últimas consultaciones electorales, cobraron importancia partidos políticos de extrema derecha que antes, diría hace 10 años, tenían una relevancia muy, muy menor. Y esto pasa también en Italia, pasa en Francia, pasa en España, diría en casi todos los partidos de Europa. Esto sería general, así como general. El tema de regiones, ustedes están divididos por regiones. ¿Cuál considera que son las regiones más importantes en Italia, eh, digamos, en poder económico, en el movimiento comercial? ¿Cómo está dividido el tema regional? Eh, Sobre este tema creo que no cabe ninguna duda. Italia está dividida en dos partes. Hay el norte y el sur. Y como pasa en muchos países, por cierto, esto no pasa en Japón, por ejemplo. El norte en Italia, como en España también, sería la parte un poco más rica y también la en la que existen las más importantes empresas, es el lugar financiero, así que podemos decir que es la parte más productiva. En cambio, el sur, que es sin duda más hermoso, tiene un desarrollo más por el turismo, más por otras cosas, pero tiene un desarrollo económico que es un poco menor. Y efectivamente, el tejido económico italiano es un tejido que básicamente está formado por las pymes. Creo que la mayor parte de las empresas italianas podemos decir que pertenecen a la clase de las pymes y la mayor parte está localizada en el norte de Italia. La región que a mi parecer es la más
más desarrollada, la que tiene, creo, también una mayor importancia a nivel europeo, también por su posición que es estratégica en Europa, es la región donde está Milán. Eh, o- y no cabe duda que Milán es, a pesar de que no es la capital, porque la capital afortunadamente sigue siendo Roma, y lo digo de persona que vive en Roma, no cabe duda de que Milán es la capital financiera de Italia y en la que están concentradas las más importantes empresas y el tejido económico más desarrollado se encuentra en el norte. Diría también que el sur sufre y a mi parecer lo que han hecho los gobiernos pasados no ha sido bastante bueno porque a mi parecer tenían que invertir más en el sur para permitir un desarrollo más importante. Y sobre todo la diferencia entre norte y sur a mí me parece que se está haciendo demasiado importante, está cobrando demasiada importancia porque tenemos un partido que es al fin y al cabo un partido del norte, que es el partido de la Liga Nord. A mí digo que no me hacen ninguna ilusión este partido y sus ideas, pero es un partido muy divisionista, muy populista, un partido en el que creo que lo más importante para ellos es dividir que no unir. Dicen que el norte es la parte más productiva del país y no cabe duda, pero creo que existe también, porque se recoge en la Constitución italiana, el principio de solidaridad y después el sur tiene que ser, necesita ayuda para un desarrollo. Esta es mi opinión entre la distinción. Y también tenemos que considerar que Italia está dividida en regiones, pero hay algunas que son regiones especiales, o sea, que tienen una autonomía específica. Nada que ver con las comunidades autonómicas de España, porque no existe en Italia un derecho regional, ni siquiera un derecho civil regional. Podemos decir que el derecho civil y el derecho penal, el derecho en general es un derecho estatal. Las competencias regionales son competencias muy limitadas que pertenecen al cierre las tiendas, los negocios, algo de burocracia, pero el sistema, el conjunto legislativo más importante es todo estatal. Así que las regiones que tienen una autonomía cuanto a los impuestos, cuanto a unas cuantas decisiones sobre la caza, sobre la pesca, pero no tienen un poder legislativo en materia de derecho civil, derecho comercial, derecho penal, derechos en general. Y eso creo que nos diferencia mucho de lo que pasa en España, donde las comunidades autónomas tienen un derecho civil autonómicos y gozan del derecho foral. ¿Podría usted decirnos cuáles serían las principales actividades económicas en Italia? ¿De qué vive Italia en estos momentos? ¿Podría identificar usted? En estos momentos, O generalmente, tradicionalmente, ¿cuáles son las actividades económicas de ya, Italia? porque diría que este es un momento que, como todos ustedes saben, es muy difícil, así que creo que tenemos que replantearnos un poco todas las cuestiones. Pero a pesar de este momento específico, podemos decir que tenemos una industria bastante buena, tanto en el sector automovilístico. Por ejemplo, tenemos muchas importantes casas de coches que tienen una relevancia significativa.
y sobre todo el sector farmacéutico, el sector químico y el sector siderúrgico. Y esto es lo que cabe principalmente en el norte de Italia. Diría que Italia podría estar dividida en dos partes y Roma no se sabe si estaría en la parte norte o sur. A mi parecer es más sur que no norte. El sur, en cambio, tiene una importante producción de hortalizas, tiene una importante producción de fruta, tiene una importante producción de productos de cultivo, también flores y sobre todo el turismo. Creo que el turismo es una de las cosas más importantes que existen en el sur. Y en los últimos años hay muchísimas personas que han abierto, entre comillas, podemos decir, nuevos hoteles, bread and breakfast o otras casas de turistas, casas particulares, lo que sea. Creo que es en crece en modo constante el turismo en el sur de Italia. Esta es mi opinión general. Y general, también una opinión general, ¿cómo ha afectado la pandemia a estas industrias? Ustedes vivieron un confinamiento muy, muy fuerte. Acá en Perú se supo que, bueno, fueron ustedes los primeros que fueron afectados con el tema de la pandemia, confinamientos muy estrictos. ¿Cuál es su análisis o cuál es su comentario acerca de esta situación que vivieron desde marzo, me parece, del 2020? Y Sí. hasta ahora creo que recién se están reactivando las actividades económicas, ¿no? En Italia. Sí, primero tenemos que decir que Italia creo que fue el primer país europeo que tuvo que tomar medidas de confinamiento y restricciones porque tuvimos, por un accidente, diría, una difusión de la COVID muy importante. Fue por un Mm, partido, me dicen, ¿no? Fue por el partido, un partido de la Champions, algo así llegó acá, donde hubo Eh, la mayor cantidad de no, básicamente no fue un partido, sino fue algo diferente, porque creo que una persona que estuvo en China, regresó de China, creo que se llevó consigo la COVID, no se había dado cuenta, y él era un deportista, pero no tenía nada que ver con, y participó, creo, en unas cuantas manifestaciones y creo que el norte en pocos días el número de casos creció enormemente, sobre todo porque creo que no se esperaba y también las proceduras que se tomaron en aquel momento, también en los hospitales, no fueron las más adecuadas porque las personas que fue ingresada por COVID se dieron cuenta que tenía la COVID, creo después de 4 o 5 días que ya estaba ingresada y ya había tenido contacto con todos los otros pacientes, con los médicos y obviamente cada persona regresaba a su casa y a su casa traía, y creo que así empezó la difusión en Italia, al menos según lo que se cuenta, porque siempre hay muchísimos relatos y parece que los relatos siempre son diferentes. La única cosa que es cierta es que fuimos el primer país que adoptó medidas de restricciones y confinamiento. Uh, yo recuerdo, por ejemplo, que estaba en Italia conmigo como para un proyecto de investigación, unas 2 compañeras españolas, y no sabíamos qué hacer hasta que el gobierno italiano dijo, muy bien, ahora tenemos que adoptar medidas de confinamiento, y ellas regresaron inmediatamente a España. Regresaron inmediatamente a España y España adoptó medidas
solo casi 3 semanas después de que Italia ya había adoptado un confinamiento muy estricto. Y el confinamiento muy estricto, duró desde el 2 o 3 de marzo o 4, aún eran los primeros días de marzo del año pasado, hasta al 6 de mayo. Era un confinamiento estricto, ni siquiera se podía ir a trabajar y yo como profesor tenía que dar clases a través de internet con los medios y lo que ahora todos estamos acostumbrados, que nos permite también poder tener esta entrevista. Eh, obviamente las medidas fueron muy estrictas y durante este periodo el turismo sufrió se derramó totalmente porque ninguna persona podía circular, ni siquiera podían venir del extranjero. Y creo que seguramente todo el sector turístico fue el que ha sido más afectado. También todos los otros sectores, porque el cierre eh, determinó que casi todas las empresas no esenciales tuvieron que cerrar con todas las consecuencias negativas que eso conlleva. Podría decir que los únicos que llevaron muy bien la pandemia fueron los supermercados y los negocios que venden alimentos, las farmacias y todas las tiendas de bienes necesarios. Y la cosa que me llamó mucho la atención es que se consideraban como tiendas de primera necesidad la de ropa de niños. Porque se pensaba que los niños crecían más rápidamente que los adultos y tenían necesidad de ropa. Todos los otros sectores creo que fueron afectados muy gravemente por la pandemia, el cierre. Y lo peor fue que en septiembre parecía que ya todo había terminado y en cambio no fue así porque ya sabemos que en octubre tuvimos otro cierre, pero el nuevo cierre fue muy distinto del primer porque fue un cierre más limitado, casi todas las actividades podían seguir, a no ser que no existía la región en color rojo, porque Italia en esta segunda ola, la segunda y la tercera ola de la COVID decidió no tomar medidas que pudiesen valer en toda Italia, sino medidas específicas por cada región. Así que se individuaron colores de la región desde el blanco hasta el rojo, pasando por el amarillo y el naranja, y según el color de la región seguían medidas de confinamiento y restricciones diferentes. Por ejemplo, el Lazio casi siempre estuvo en buena condición, excepto por 1 o 2 semanas que se volvió rojo y tuvimos un cierre general. Pero pese a este momento, el cierre en la segunda y tercera y puede ser cuarta ola no fue tan dramático como lo de la primera, como el cierre de la primera ola. ¿Y hoy cómo están? ¿Ya abriendo los negocios? ¿Considera usted que ya no van a haber estas restricciones como se dieron al principio? ¿Cómo van hoy como sociedad frente al COVID que todavía está dando vueltas, ¿no? A pesar de la vacunación. Sí, ahora creo que estamos muy bien porque tenemos una incidencia de la COVID muy baja y creo que todas las actividades han reanudado, también el cine y también la discoteca, ya estamos planteando abrir las discotecas, ya me parece una tontería, pero no quiero meterme. Así que estamos planteando gradualmente el regreso a la normalidad, a pesar de que no es la normalidad, sino una nueva normalidad. Y yo creo que tuvo una importancia fundamental la vacunación.
Y efectivamente, los datos nos dicen que ahora las personas que enferman de COVID son las que tienen entre 35 y 50 años, o sea, las personas que aún no han ni siquiera iniciado el proceso de vacunación. En cambio, las personas más débiles, que fueron las primeras vacunadas, y también los mayores, que fueron los primeros en vacunarse, ahora hay una incidencia de verdad muy baja. Y se dice que ahora la COVID, el problema de la COVID no es las personas frágiles, las personas mayores, sino los jóvenes, porque tiene una difusión. Por ejemplo, ahora hay un nuevo decreto ley que nos dice que podemos reanudar las actividades académicas, y mi universidad, por ejemplo, hará los exámenes prevalentemente en presencia, a pesar de que tenemos que reservar, tenemos que facultizar a unos cuantos estudiantes que se encuentran en situaciones particulares la posibilidad de hacer los exámenes a distancia. Pero la idea es de retomar casi todas las actividades y seguir con la vacunación. Y para que la vacunación sea aún más rápida, ahora creo que también se puede vacunarse en la farmacia. Esto es una vuelta de turca muy importante porque al fin y al cabo la vacunación a través de la farmacia significa una difusión muy capilar, una difusión territorial muy amplia que seguramente no va a permitir una aceleración en el proceso de vacunación. ¿Usted como ciudadano italiano considera que su sistema de salud es fuerte y ha podido afrontar, a pesar de todo lo que pasó y colapsaron muchos sistemas de salud, pudo afrontar bien la pandemia? ¿O considera que siendo y considerado uno de los sistemas de salud más robustos de Europa, no pudo afrontar esta pandemia? O sea, el sistema de salud italiano, ¿en qué situación considera usted que estaba antes de la pandemia y ahora? Yo creo que al fin y al cabo el sistema sanitario italiano fue muy bueno y creo que resistió, porque al fin y al cabo se trataba de resistir, porque sobre todo en la primera ola y en la segunda ola, los casos que necesitaban una UCI, el acceso a la UCI, eran muchísimos y las posibilidades de la UCI no eran tan ilimitadas. Creo que tuvimos solo 2 o 3 semanas en las que casi parecía que padecíamos un colapso general del sistema sanitario, pero al fin y al cabo creo que resistió muy bien. Ahora estamos muy tranquilos porque tenemos un número de personas en planta y en UCI que es muy bajo, y sobre todo porque se hicieron muchos hospitales de campo, o sea, hospitales exclusivamente para solucionar los casos de la COVID. Eh, yo creo que el problema más importante fue gestionar las emergencias generales con la emergencia de la COVID, porque a pesar de que estaba la COVID con todos los problemas que conllevó, seguían las personas con cáncer, seguían las personas con otras enfermedades muy graves, que necesitaban atención, que necesitaban cuidado, y como los hospitales estaban casi todo dedicados a la COVID, creo que esto fue el problema, un retraso en atender las personas que padecían de otras enfermedades, también de enfermedades muy graves. No cabe duda de que murieron muchísimas personas y que la COVID arrastró la economía, la vida de todos y nos ha cambiado también el modo de vivir, porque podemos decir sin lugar a duda que lo que hoy hacemos
Y lo que hoy parece normal, hace 2 años, 3 años, ni siquiera podíamos pensarlo. Creo que la única cosa en la que la COVID ha sido buena para todos es la digitalización, porque eh, casi por necesidad la población tuvo que empezar un proceso de alfabetización digital que de no haber habido la COVID seguramente no habríamos tenido con tan rapidez. Ahora, aquí en Latinoamérica y en Perú han habido muchas defunciones, muchos muertos. Para nosotros, como abogados, ha sido un problema también porque muchas de estas personas no dejaron sus cosas en orden y ha generado todo también un problema a través de las sucesiones intestadas, por ejemplo, que mucha gente ahora tenemos una gran demanda acá. ¿Cómo es allá? También se ha dado este problema a raíz de los fallecidos, que son personas de avanzada edad. Normalmente en la primera etapa fueron personas de avanzada edad. Se generó un problema también para los civilistas de repente que ven estos temas, estas materias. ¿Algún comentario sobre esto? Vale, yo creo que al fin y al cabo no tuvimos muchísimos problemas porque la persona que moría intestada, o sea, sin haber hecho testamento, funcionaba la sucesión legítima, mejor dicho, la sucesión legal, y al fin y al cabo la sucesión legal es una sucesión que funciona tranquilamente porque permite la transmisión, el traspaso de los bienes en favor de las personas más cercana a la que ha fallecido. Y en este sentido creo que ha funcionado muy bien. Yo creo que lo que ha faltado es una respuesta de la doctrina y de la jurisprudencia, porque muchas personas, sobre todo por razones de confinamiento, porque estaban aisladas en el hospital y no podían hacer otra cosa, no podían hacer testamento. Ya sabemos que al menos en Italia, y creo que también en el Perú lo mismo, es lo mismo. El testamento puede ser o el testamento público o el testamento cerrado, pero el testamento público y el testamento cerrado necesita la participación del notario el único testamento que puede hacer una persona por sí misma es el testamento hológrafo. Pero el testamento hológrafo presupone que la persona escriba de puño y letra todo el testamento, lo firma y lo va a datar. Esto que parece bastante sencillo, no lo es por las personas, o no lo era por las personas que estaban enfermas de COVID porque tenían que estar en la cama, no podían moverse, no podían ni siquiera escribir. Y creo que en ese sentido habría sido muy útil, muy útil, muy útil una legislación o una interpretación que favoreciera la validez de los testamentos orales o también los testamentos hechos con los medios digitales, porque cada persona tiene un móvil y hoy en día casi todos los móviles pueden registrar, pueden grabar, eh, pueden también grabar un vídeo. Si la persona que se encontraba en una situación fatal, que no podía escribir y quería hacer un testamento, puede que a través del móvil hubiera podido hacer un testamento. La verdad es que un testamento de este alcance, de este tipo, sería en Italia un testamento nulo. Y al fin y al cabo, no creo que a mí no me consta que tuvimos casos de personas que hicieron un testamento, podríamos decir, con una expresión que no es correcta, pero para entendernos, un testamento digital, o sea, un testamento grabado a través de un móvil. De haber sido así, yo creo que la jurisprudencia italiana, que es una jurisprudencia muy formalista, porque los juristas italianos son muy formalistas a pesar de todo, habría dicho que era un testamento nulo. La única posibilidad sería si
siendo un testamento nulo, todos los interesados, los herederos, dieran ejecución voluntaria a este testamento nulo y en este caso el testamento podría cobrar validez, pero creo que no es una solución. Y al fin y al cabo, casi todos los problemas se resolvieron o porque las personas que enfermaban ya habían hecho testamento antes de que enfermaran, así que la sucesión fue intestada por existir un testamento previo al momento en el que las personas enfermaron, o porque las personas no habían hecho testamento, murieron sin testamento y se abrió una sucesión legal, o sea, la sucesión legítima según la ley. Y ha funcionado bastante bien. La cosa un poco rara es que hemos tenido un montón de sucesión y también la sucesión de la sucesión y cerrarla y ahora poner en orden también desde un punto de vista del registro civil y todo las actas, podemos decir, esto es un problema diferente. Aquí en Sudamérica recién nos estamos acostumbrando a la virtualidad de las audiencias, por ejemplo. Ustedes ya con anterioridad, antes de la pandemia, manejaban de repente audiencias virtuales en los tribunales, el tema de la, digamos, de la presentación de las demandas de manera digital, o la pandemia obligó también al sistema de administración de justicia italiano a acelerar la digitalización de los procesos. Seguramente la aceleró, a pesar de que ya teníamos algo porque ya existía una reforma de la ley de enjuiciamiento civil, según la cual la demanda tenía que ponerse a través de un sistema informático y no era necesario ir al tribunal para depositar el acta, para depositar la demanda, así que ya existía una plataforma para la gestión de los actos del juicio. Lo que seguramente no teníamos y que tuvimos que hacer rápidamente es algo relacionado con la audiencia, porque las audiencias eran solo presenciales y tuvimos que manejar con audiencias a distancia. La misma cosa que pasó en la universidad, porque las clases siempre eran clases presenciales y al fin y al cabo casi todas las universidades nos hemos convertido en universidades casi telemáticas, porque ahora damos clases como si fuera lo normal a través del medio digital. El profesor está en su casa, en su despacho, los estudiantes están en su casa y seguimos las clases tranquilamente. Creo que casi todos tuvimos que acelerar el proceso y manejar con un poco de mayor sencillez las videollamadas, todas las funciones que ahora nos parecen casi normales. ¿Cómo ve Italia en estos próximos años? ¿Regresaremos a la normalidad en el mundo anterior o ya definitivamente estamos entrando en una nueva etapa de la humanidad? Y en su país, ¿cómo ve la reactivación del país, como comentábamos, en el tema del turismo, en el tema del sistema de administración de justicia, en el tema de salud? ¿Usted cree que con la vacuna esto va a volver a total normalidad o va a tomar algún tiempo? Yo creo que un tiempo seguramente lo va a tomar, sobre todo porque aún no sabemos mucho. Tenemos la vacuna, pero la vacuna es bastante reciente y ni siquiera sabemos cuánto dura el efecto de la vacunación. Yo, por ejemplo, estoy vacunado porque he terminado mi ciclo de vacunación, pero ahora nos vamos a preguntar, ¿cuánto vas a durar la vacunación? ¿Por cuánto tiempo? ¿Dentro de cuándo tendré que hacer una nueva vacunación? Y yo creo que estos son problemas que aún no tenemos muy claros. También los científicos, porque no cabe duda, la vacuna tiene menos que un año y no sabemos cuáles son sus efectos. Esperamos que sean todos efectos buenos. ¿Cuáles son los efectos a largo
plazo y hasta cuándo tenemos una cobertura de la vacunación. Así que yo creo que vamos hacia una normalidad. No creo que es la normalidad de antes, sino se va a quedar una nueva normalidad, porque al fin y al cabo lo bueno que nos ha traído toda esta dramática situación, tenemos que conservarlo. El hecho de que ahora estamos casi todos los profesores, los abogados acostumbrados a las reuniones a distancia a través de los medios de comunicación, yo creo que es algo que nos puede ayudar. No cabe duda de que dar una clase presencial, hacer una audiencia presencial, hacer un congreso presencial es muy diferente, porque también hay algo que es muy importante, que es el contacto físico. Es importante, por ejemplo, durante un congreso, lo que pasa alrededor de la mesa del Congreso, cuando los ponentes se reúnen, van a cenar, van a hacer una visita, porque siguen hablando, siguen entablando relaciones, y esto es importantísimo para el desarrollo de la ciencia. Así que las cosas presenciales tienen una importancia que seguramente no puede ser sustituida de ninguna manera a través del medio de la pantalla, que al fin y al cabo es frío, porque estamos todo conectados, de repente todo finice, yo voy a cerrar mi ordenador y me encuentro en mi casa solo. Es algo abrumador si lo vamos a pensar. Cuando en cambio si estuviésemos en un congreso, cuando terminara la mesa, todos los profesores seguirían juntos, relacionándose, confrontándose y algo. A pesar entonces que yo soy partidario de la importancia de las reuniones presenciales, de la importancia del contacto entre las personas, porque el contacto entre las personas enriquece a cada cual. No cabe duda de que los medios de comunicación a distancia son importantes y no podemos dejarlos así, sino que tenemos que conservarlos, porque seguramente nos van a permitir muchas cosas, nos van a permitir cosas que antes no podíamos plantearnos. Por ejemplo, yo hoy participé a un congreso, a un seminario en la Universidad de Málaga, y a pesar de que se seguía en Roma, de no existir este medio, no habría podido participar. No cabe duda que ir a Málaga y participar presencialmente habría sido mucho mejor, porque podía abrazar los compañeros, hablar con los compañeros, visitar Málaga también y comer a Málaga, que siempre es bueno, pero al fin y al cabo ha sido una ocasión importante, porque de no existir ahora esta posibilidad, yo no habría podido participar y no habría podido enriquecerme como al fin y al cabo me enriqueció participar al congreso. Y la última pregunta, doctor, es Italia y el Parlamento Europeo, ¿cómo, desde su punto de vista ciudadano y de jurista, cómo ve este Parlamento Europeo que, bueno, he escuchado por entrevistas que hemos hecho también a gente en España y en otros países de Europa, pues que es algo muy bueno? ¿Alguna lectura para las personas que siguen este programa acerca de la posición que tiene Italia políticamente, de repente hablando dentro del Parlamento Europeo, cómo ha ayudado históricamente y también ahora en el tiempo de crisis de la pandemia, porque han habido bastantes, digamos, políticas que han ayudado a los países de la zona euro para poder salir de esta crisis, me parece? Eh, yo soy partidario de Europa. Para mí, la Unión Europea es algo muy importante, a pesar de que existen, al menos en Italia, pero también en otros países, muchos partidos políticos, generalmente los partidos populistas, que están en contra del Parlamento Europeo, que están en contra de Europa. Pero lo que están en contra de Europa ni siquiera se dan cuenta de cuánto ha sido importante Europa. De no existir Europa,
de no existir la zona euro, yo creo que casi todos los países europeos, al menos los países que no teníamos antes una moneda muy fuerte, muy importante, por ejemplo, Italia, seguramente España, Portugal, ahora estaríamos en una situación mucho, mucho peor de la en la que estamos. La estabilidad económica que nos ha permitido la Unión Europea es algo que tendríamos que apreciar con mucho cuidado y evaluar con mucha atención. A mí me da igual que el Reino Unido se haya ido, porque me importa muy poco del Reino Unido. Eh, Haga lo que quiera y lo que considere oportuno, sobre todo porque no tengo ninguna relación con el Reino Unido, porque al fin y al cabo el Reino Unido no comparte las tradiciones que son de los países europeos más importantes. Ya el hecho de que es un país de common law y no un país de civil law, creo que marca la diferencia en modo muy importante. Pero la primera cosa que tenemos que decir es que, a mi parecer, la Unión Europea ha sido muy importante para garantizar la estabilidad económica de cada uno de los países de la área de la zona de la euro. Esto ya para mí sería fundamental. Segundo, las vacunas que tuvimos en Europa, y no fueron pocas, fueron todas impactadas a través del Parlamento Europeo. Los contratos no fueron celebrados por cada país con las farmacéuticas, sino por Europa. Y Europa después repartió a los países las vacunas. Y yo puedo decir que la abastecimiento de vacunas que tenemos en Europa, a mi parecer, no es nada baladí. Es algo importante que tenemos que valorar. Aún más, la Unión Europea ha sido muy importante en el desarrollo de la protección del derecho del consumidor y la formación de un derecho europeo. Ya sabes que cada país de Europa tiene su propio derecho. El derecho italiano es diferente del español, del alemán, del portugués, lo que sea. Pero la Unión Europea, a través de sus instrumentos normativos principales, que son el reglamento, que es directamente aplicable en cada país, y la directiva que tiene que ser actuada por cada Estado, al fin y al cabo nos permitió tener un derecho de consumidores que es común a todos los países europeos. Así que mi opinión sobre Europa es una opinión. Yo soy muy partidario de Europa y me enfado muchísimo cuando escucho a algunos partidos políticos, sobre todo los populistas, que dicen que Europa no sirve de nada, que Europa nos va a arrastrar o unas otras tonterías, porque de eso se trata, son tonterías, porque ni siquiera se dan cuenta de cuál es la importancia económica de Europa. Y al fin y al cabo, de no existir Europa, los países que son de la Unión Europea no tendrían respecto a los otros países de Latinoamérica, de América del Norte, China, Rusia, lo que sea, la importancia que ahora tienen como unidad. La unidad es algo que tenemos que valorar, y cuando van a infravalorar la unidad europea, a mi parecer, se va cometiendo un error muy, muy, muy grave. En este sentido, yo creo que también todos los partidos de extrema derecha tendrían que pensar un poco más cuando dicen lo que dicen sobre Europa, porque de no existir Europa, ni siquiera existiría la
libertad que permite que países como Italia, como España, siguen teniendo una representancia parlamentaria de los partidos de extrema derecha. A mí lo que me choca muchísimo, lo que me parece muy extraño es que todos los partidos de extrema derecha siempre dicen que lo importante es la nación, y sobre todo casi no reconocen la posibilidad de dialogar con otros partidos. O sea que niegan la misma democracia que es la que les permite existir en el marco constitucional de cada país. De no existir esta democracia que les permite tener esa representancia, ellos mismos no tendrían existencia. Y Europa, en este sentido, ha hecho muchísimas cosas. Así que mi juicio sobre Europa es un juicio importante. Yo creo que tenemos que considerar Europa como un recurso, un recurso muy importante por cada país europeo. Y también en el derecho de contratos, porque existen ahora los principios europeos de los derechos contractuales que son muy importantes. También, a pesar de que es una soft law, también como los principios latinoamericanos de derecho de contratos, pero es importante porque nos permite desarrollar ideas que son compartidas en todos los países europeos. Así que mi opinión de Europa es una opinión muy favorable. Yo soy muy partidario de Europa. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna palabra final ya para cerrar la entrevista? Quiero agradecer por esta entrevista que me ha dado la oportunidad y la ocasión de hablar un poco de mi país para que ustedes puedan entender exactamente cuál es la situación. Puede que no haya sido totalmente imparcial, pero no hay ninguna persona que es totalmente imparcial. Así que lo único que puedo decir es agradecer muchísimo por la invitación, agradecer por la ocasión que me han brindado y espero poder ir pronto en vuestro país, que quiero mucho. Sí, muchas gracias a usted por abrirnos las puertas de Italia a través de esta conversación y conocer un poco más. La idea de estos programas es conocer la realidad de distintos países, ¿no? Y ver cómo funcionan las democracias, que eso es lo más importante. Muchas gracias, buenos días o buenas tardes acá en Lima y creo que ya es casi noche. Esperemos Ya, poder contar con usted en otra oportunidad y como dice, de repente venir más adelante cuando las cosas se normalicen acá, porque bueno, acá yo pertenezco a la Comisión de Derecho Civil de la SPD y bueno, seguramente compartiremos algunas experiencias en materia económica, en materia académica más adelante, doctor Barba. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. un saludo a todos. Igualmente. Gracias.